Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Delgado y en este encuentro, en esta charla, hoy hablamos sobre las generalidades de anatomía. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Que el estudiante pueda explicar lo que es la posición anatómica y utilizar dicho criterio para la descripción del cuerpo humano. Utilizar los distintos planos, planos limitantes y planos de sección dentro de la descripción del cuerpo humano. Y reconocer los distintos ejes que nos permiten a nosotros poder entender la biomecánica, o sea, los movimientos que nosotros realizamos con cada uno de los segmentos móviles de nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿qué es la posición anatómica? Bueno, básicamente la posición anatómica es un criterio común. Todas las descripciones anatómicas se expresan en relación con una posición constante para garantizar de esta forma que no haya ambigüedad cuando uno describe al cuerpo humano. Esta descripción anatómica obviamente sigue una regla común para todo el universo cuando describimos a este cuerpo. Nos referimos nosotros a esta posición como la posición del cuerpo de un individuo de pie, con la cabeza, la mirada, o sea, los ojos y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante, los brazos adosados a los lados del cuerpo, con las palmas hacia adelante. Eso es importante porque este movimiento y este cambio de las palmas adelante, que significa un movimiento de supinación, cambia el criterio justamente de descripción, que normalmente las palmas de las manos miran cuando penden hacia los muslos. Los miembros inferiores tienen que estar juntos, con los pies en paralelo, mirando hacia delante. Por lo tanto, esta posición anatómica nos permite a nosotros hacer una descripción del cuerpo humano. No solamente para estudiarlo en esta asignatura que es anatomía, sino que también vamos a ver que se hace descripción en posición anatómica en la clínica médica, o sea, en la profesión. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una historia clínica o leemos una historia clínica, cuando nos referimos a regiones corporales, lo debemos describir en función de esta posición, ya que esto nos permite y nos asegura que el que lee esa historia clínica tiene el mismo criterio de descripción del cuerpo humano. Gracias entonces a esta posición anatómica, nosotros podemos comenzar a hacer descripción del cuerpo. Esta posición nos permite a nosotros poder pensar en algo anterior, o sea, todo lo que nosotros podemos ver en esa posición, lo que queda por detrás, que sería posterior, lo que es superior, lo que se acerca a la cabeza, y lo que es inferior, lo más próximo a los pies. Pero con esta descripción, simplemente podríamos hacer una descripción muy grosera, muy poco detallista. Por lo tanto, lo que se genera en esta posición anatómica es una línea media que pasa por lo que nosotros denominamos el plano sagital. Esto lo que nos permite a nosotros es agregar un componente más para poder hacer una descripción un poco más detallada. Esta línea media nos permite a nosotros poder definir lo que se aleja a esa línea media, que es distal, lo que se acerca a esa línea media, que es proximal, y también nos permite a nosotros esta línea media, de alguna forma, poder hacer comparaciones entre dos lados distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hablamos del ojo derecho, el ojo derecho es homolateral o ipsilateral con respecto al pulgar derecho. Ahora, si hablamos del ojo derecho y lo comparamos con el pulgar izquierdo, el ojo derecho es contralateral al pulgar izquierdo, ya que está pasando la línea media.
En esta diapositiva podemos ver justamente los diferentes términos que nosotros utilizamos dentro de lo que es la posición anatómica. Lo que es superior, o sea, lo más próximo a la cabeza, lo que es inferior o caudal, lo más próximo a los pies. También podemos definir lo que es proximal, lo más próximo al tronco o al punto de origen, esto en referencia a esa línea media, y lo que se aleja justamente a esa línea media, que es lo distal. También podemos definir lo que es medial, más próximo al plano medio, lateral, lo más alejado al plano medio, anterior, a lo que es más próximo al frente, lo posterior, lo más próximo al dorso. Y también podemos definir lo que es superficial, intermedio o profundo en relación a la piel. Más próximo a la superficie será superficial, intermedio entre una estructura superficial y una profunda, y la profunda más alejado de la superficie. Tal vez hay algunos términos más específicos con respecto al miembro superior y al miembro inferior, como lo que es palmar versus dorsal. La cara anterior nosotros la llamamos palmar, la posterior la llamamos dorsal. Lo mismo sucede con los pies, plantar versus dorsal. La parte inferior es plantar, la cara superior del pie es dorsal. Pero es suficiente con estos términos para hacer descripción de la anatomía. No, vamos a ver que vamos a utilizar lo que es la planimetría para poder hacer descripciones. Tanto cuando nosotros nos referimos a los lados, cuando hacemos cortes dentro de lo que es el cuerpo y cuando nosotros realizamos movimientos. Para eso necesitamos planos y ejes. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es un plano? Bueno, por definición del diccionario, un plano es la representación esquemática en dos dimensiones. Por ejemplo, como se ve ahí, un plano de una casa. Esto nos genera a nosotros una superficie o extensión. Pero dentro de la anatomía nosotros utilizamos dos tipos de planos, los que son planos limitantes y los planos de sección. ¿Qué es un plano limitante? Bueno, cuando nosotros pensamos, ¿sí?, en un plano limitante, debemos pensar en la palabra lados. ¿Qué lado estoy viendo del cuerpo o de una región topográfica de este cuerpo, ¿sí?, en función a la posición anatómica? Los ejemplos de planos limitantes son superior o craneal o cefálico, son sinónimos, inferior o plantar o podálico o caudal, anterior o ventral, posterior o dorsal, lateral interno o lateral externo. Entonces, gracias a estos planos limitantes, nosotros podemos hacer descripción de los lados o las caras de distintas estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la de los huesos, la del húmero, los huesos del pie, el dorso, ver los músculos posteriores de la espalda, poder describirlos, la planta de los pies, la palma de la mano, la cara medial del encéfalo o la cara anterior del corazón. Cuando hablamos de planos de sección, debemos pensar en cómo cortamos el cuerpo humano o alguna región en particular de ese cuerpo. Los términos que nosotros utilizamos como planos de sección son plano sagital o mediano, plano parasagital o paramediano, plano frontal o coronal, plano transversal u horizontal o axial. Cuando definimos lo que es un plano sagital o un mediano, nosotros tenemos que definir o definimos que es un plano vertical orientado en sentido antero-posterior que pasa por el eje central de nuestro cuerpo, o sea, un eje longitudinal.
y que divide a este cuerpo en una mitad derecha y otra izquierda. Al pasar por la línea media, se genera lo que nosotros decimos dos partes iguales, ¿sí? Teóricamente. Ya sabemos que somos asimétricos, tanto internamente con respecto a los órganos como externamente. Pero generamos con esta plano sagital o mediano una mitad, ¿sí? Derecha y una mitad izquierda que sería teóricamente iguales. El plano parasagital o paramediano, para quiere decir en latín paralelo, o sea, son los planos en paralelo al sagital. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un número muy importante de cortes desde la línea media hacia lateral. Todo dependiendo justamente de los medios que nosotros podemos hacer. Esos cortes, ¿esto qué quiere decir? Puede ser cortes histológicos, ¿sí? Muy finitos, en relación justamente a este plano parasagital o paramediano. En cambio, el plano frontal o coronal son planos verticales orientados en sentido transversal que dividen el cuerpo en una parte anterior y posterior. O sea, podemos hacer corte desde la punta, desde la nariz, hacia lo que es la espalda. El plano transverso, u horizontal o axial, también se lo denomina, son planos transversales perpendiculares a los frontales que dividen el cuerpo en una parte superior y otra inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos cortar desde la parte superior de la calota craneal hacia la planta de los pies. Por lo tanto, estos planos de sección nos permiten a nosotros poder dividir mediante un plano sagital o mediano en derecho-izquierdo, nos permiten a nosotros dividir al cuerpo mediante un plano frontal o coronal en anterior y posterior, y nos permite a nosotros a través de un plano transverso o axial poder dividir al cuerpo en superior de inferior. Ahora la pregunta es, ¿nosotros cortamos con una sierra a los pacientes? ¿Hacemos cortes transversales, frontales, sagitales o parasagitales al cuerpo de un paciente? La respuesta es sí, pero no lo hacemos con una sierra, sino que lo hacemos a través de las técnicas de imágenes. O sea, utilizamos las tomografías, los resonadores, las placas radiográficas, para poder hacer estos cortes y poder ver el interior y las relaciones de las diferentes estructuras que tiene nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando se realizan cortes tomográficos o de resonancias, se hacen en función de estos planos de sección. Uno, como futuro profesional de la salud, debe conocer justamente estas descripciones porque en la práctica médica habitual y cotidiana veremos estas imágenes. Dentro de la planimetría también se define lo que es un eje. La pregunta es, ¿qué es un eje? Bueno, por definición del diccionario, un eje es una barra o varilla que atraviesa un cuerpo y le sirve de sostén para la generación de un movimiento en particular. Siempre los ejes giran sobre su propia estructura. Los ejes del cuerpo permiten dar un punto de fijación para realizar movimientos en aquellos segmentos que poseen articulaciones diseñadas para tal fin. ¿Qué tipo de ejes nosotros tenemos? Bueno, pensemos que nosotros nos movemos en la tridimensionalidad, por lo tanto, poseemos tres ejes. Un eje longitudinal o vertical es aquel eje que desciende desde la parte más alta del cráneo, pasando por el centro de gravedad de nuestro cuerpo, situado en la pelvis. Este eje nos permite hacer movimientos de rotación en función a la línea media, rotación interna, a la que se acerca, o rotación externa cuando se aleja de esa línea media. También hay movimientos de rotación, en particular del miembro superior y miembro inferior, lo que es la pronación y supinación para el miembro superior y la eversión e inversión
para lo que es el miembro inferior, en particular lo que es el pie. El plano sagital o anteroposterior es aquel que tiene una dirección horizontal y perpendicular a los planos ventral y dorsal, que permite hacer movimientos de abducción cuando se aleja de la línea media y aducción cuando se acerca a la línea media. El eje transverso o lateral es aquel cuya dirección es horizontal y perpendicular a los planos laterales. Este eje nos permite hacer los movimientos de flexión y extensión. En este dibujo podemos ver planos, que vimos que son planos que nos permiten hacer cortes en nuestro cuerpo, por lo tanto son planos de sección, y los diferentes ejes que nos permiten a nosotros hacer movimientos. Eje longitudinal, eje transversal y el eje anteroposterior. Por lo tanto, dentro de lo que es el mundo de los ejes, nosotros vemos que con cada uno de los ejes podemos hacer un movimiento y el que se contrapone, o sea, el opuesto. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Pero nosotros solamente hacemos esos movimientos en nuestro cuerpo. La realidad es que no, porque lo que nosotros logramos a través de las articulaciones y su estructura anatómica, que veremos más adelante, es que podemos combinar esos ejes y poder realizar movimientos más complejos. En esta cuestión de poder sumar ejes a una misma estructura móvil. Por eso puede existir el movimiento de elevación y descenso o depresión, protracción y retracción, nutación, contranutación, oposición, reposición, ¿sí? Circunducción. Son los diferentes movimientos que nosotros vamos a describir cuando veamos articulaciones con movilidad. En resumen, en este encuentro hablamos sobre la importancia de la posición anatómica, definimos a la posición anatómica, hablamos sobre los diferentes términos que nos permiten a nosotros hacer descripción del cuerpo humano de una forma coherente, nos referimos sobre los planos limitantes y los planos de sección y hablamos sobre los ejes y los movimientos que estos nos permiten.